¿Qué tal? Qué gusto me da saludarte, queridísimo José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, feliz año. Feliz año, querido David, un abrazo para ti, para los tuyos y un saludo para toda tu audiencia. Gracias, igualmente. Oye, creo que sí es necesario que reflexionemos en torno a pues dos dichos aislados del presidente que sí tienen mucho que ver con la clase trabajadora, que son el sistema de pensiones, que yo creo que es una de las grandes cosas que tiene este país, ¿no? Sí, sin duda. Sobre el sistema de pensiones, David, justo en la reflexión que hicimos en el sector empresarial de que un trabajador al final de su vida laboral, cuando se jubilaba su pensión, pues estaba muy lejos de lo que era su último salario. Hicimos una propuesta que luego pues se discutió con los sindicatos de los trabajadores, con el gobierno, finalmente se aprobó, es una ley aprobada desde el 2020, con dos cambios fundamentales, David. Un primer cambio, la ley establecía que se requerían 1.250 semanas de cotización para que un trabajador pudiera tener una pensión. Propusimos bajarla a 750 semanas y obedece una realidad de que los trabajadores en México pasan entre la formalidad y la informalidad varias veces en su vida laboral. Pero quizá y especialmente favorable a las mujeres. Sí, desde porque luego. Las mujeres tienen menos continuidad, desgraciadamente, en el empleo formal que los varones. Es correcto, y el hecho de que se disminuye el número de semanas cotizadas, pues favorece especialmente a las mujeres, pero todos aquellos que dejan de laborar en una empresa un cierto tiempo y luego regresan y van acumulando esas semanas de cotización. Pero quizá el otro cambio, David, que más importante es que no había suficiente dinero en el fondo de pensiones de cada trabajador para tener esa pensión cercana a su último salario. Y es que propusimos un 8% de aumento que ponemos las empresas para llegar a un 15%, en donde ese 8% es 1% por año durante 8 años, empezó en el 2023, este 2024 será el segundo punto de estos 8 que estamos aportando las empresas para que existan esos fondos y que el trabajador pueda a la hora de jubilarse tener esa pensión pues cercana, digamos, al último salario. Lo que quisimos lograr es llegar a ese promedio de los países de la OCDE. O sea, ningún país del mundo tiene una tasa de reemplazo del 100%, es decir, una jubilación con el 100%, pero sí alrededor. Solo las empresas del Estado, porque el dinero es de todos los mexicanos y se pierde, dan esas prestaciones. Y por eso están quebradas y hay que estarlas rescatando. Y me refiero en el caso de México a Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Sí, de hecho es muy claro en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, David, que era una empresa rentable y que a la hora que regresa a un plan de pensiones pues genera estas pérdidas millonarias cada año, ¿no? Pemex ya tenía pérdidas, sin embargo su programa de pensiones pues no ayuda, y es precisamente eso lo que pues tenemos que lograr, que fiscalmente sea viable, que existan los recursos. Y claro, es justo que un trabajador, después de trabajar toda la vida, pues a la hora de jubilarse tenga una pensión que le permita pues tener esa vida digna y demás, y por eso es que propusimos ese cambio que se aprobó, es hoy una ley. ¿Sí? Y por eso llama la atención, David, que estando en proceso de implementación esta reforma que favorece a los trabajadores, pues se plantee una nueva reforma en donde pues lo que ha dicho el Ejecutivo es que están analizando, pues debemos estar bien atentos a ver después de ese análisis cuáles son los cambios que quieren proponer para entender ventajas y desventajas. Sí, porque parecería son tan vagos los dichos del presidente y tan vago esto que publicaron en redes sociales que da para imaginarse cualquier cosa. Y hay quienes han dicho pues cosas que desde mi punto de vista serían imposibles, como que quieren confiscar al estilo argentino en un arranque de neopopulismo el dinero de las Afores, que no es, y se lo decía Guillermo Zamarripa de la Amafore, que no es dinero de las Afores, que es dinero de cada uno de los trabajadores que cotizan. Sí, ese es un tema central,
David, porque esto que se logró, que el dinero de la pensión de cada trabajador esté en una cuenta individualizada, ese es dinero de los trabajadores y desde luego tenemos que defender que es de los trabajadores, no son recursos públicos, es lo que les permite desde luego tener los recursos para su jubilación, pero también el poder adquirir un crédito del Infonavit, gracias a que existe esa cuenta individualizada, están asegurados los recursos para cada trabajador y es algo que tenemos que defender porque justo al ser recursos de los trabajadores, a ellos les pertenecen y tenemos que asegurarnos que así siga siendo. Sí, claro, o sea, creo que tendríamos que analizar desde mi punto de vista muchas de las cosas que decía de hace 10 años ya Carlos Ramírez, hace 7 años decía que es cómo hacerle para que la gente ahorre más de manera voluntaria. Yo siempre he creído que el gobierno, sería más barato que el gobierno dijera, si tú ahorras voluntariamente en tu Afore con algunas reglas, te voy a dar, lo puedes acreditar contra otros impuestos. Puedes tener tales beneficios fiscales. Sería lo más barato y lo más eficiente, ¿no? Sí, de hecho, sí hay algunos beneficios fiscales de Muy ahorro que acotados. muy acotados, pero creo que se tendría que hacer realmente una educación más a fondo para que nuestra cultura, en lugar de pensar en ahorrar lo que te sobra después de gastar, gastaras lo que te sobra después de ahorrar, es decir, que diéramos esa prioridad al ahorro, porque es precisamente lo que va a asegurar el futuro de cada una de las personas. Requiere pues de mucha educación, requiere de un cambio de cultura, pero eso es en beneficio de cada uno de los trabajadores, de cada uno de los mexicanos. Entonces, creo que sí vale la pena, independientemente de poner los incentivos fiscales, también trabajar en esta parte cultural, David. Yo siempre he creído que hay un gran espacio, y mira que lo hice muchísimos años, para temas de educación financiera. Uh-huh. Y que debería ser un tema fundamental de educación financiera. ¿Por qué es bueno ahorrar para tu pensión? Y entre más joven seas, yo se lo decía a mis compañeros, Israel que tiene 48 o 45 me dijiste. Pues tiene que ahorrar ya menos y tiene que ser más seguro. Y Vanessa que tiene 28 debería invertir más de su dinero para su pensión. Sí, y precisamente el incentivo de poderlo hacer, David, va a ser que ese dinero que ponga esté en una cuenta a su nombre y está personalizado y es exclusiva de esa persona. De otra manera, pues, ¿qué incentivo habría de ahorrar cuando no sabes si van a tomar el dinero como si fuera un dinero público, ¿no? Que permanentemente tenemos esa preocupación, ¿no? Porque los gobiernos, especialmente los gobiernos neopopulistas, tienen la creencia que ese es dinero, pues es dinero del Estado y que lo pueden tomar. Y hemos visto casos, pues verdaderamente dramáticos como el argentino, ¿no? Sí, sí, digamos cuando hemos visto esas experiencias en otros países, como el que mencionas en Argentina, que simplemente ven el monto de dinero y entonces dicen, pues con esto vamos a invertirlo y luego se lo regresamos a los trabajadores. Lo que ha sucedido, bueno, recordemos tiempos en nuestro país cuando el Seguro Social, con el dinero precisamente de los trabajadores, de las pensiones, antes de que estuvieran individualizados, pues compraba equipos de fútbol, compraba centros recreativos, es decir, se le daba un uso para el cual no estaba destinado. Y el hecho de que se haya logrado individualizar en las cuentas de cada trabajador, pues ha permitido tener la claridad de que no es dinero público, de que no pueden decidir en qué se utiliza más que para lo que está destinado, que es precisamente la pensión de los trabajadores o los créditos hipotecarios para el Infonavit. Sí, yo creo que más allá de estos dichos presidenciales, creo que lo relevante es retomar el tema para acordarnos lo mucho que sí hemos logrado. El Sí, sin sistema de duda. pensiones individuales es uno de los grandes logros que tiene este país y de los Y grandes cambios que ha tenido. ¿Que podemos mejorarlo? Claro que podemos claro. mejorarlo, pero no destruyéndolo, ¿no? Sí, sin duda. Y ahí quisiera yo subrayar esta reforma aprobada en el 2020, Sí, porque viene de una reflexión de Coparmex y del sector sí. empresarial de decir, nos toca a nosotros en la empresa aportar esos recursos adicionales para que el trabajador al final de su vida laboral tenga esa pensión digna. Es decir,
desde luego que a la hora que propusimos que nosotros poníamos los fondos, pues nadie se opuso, ¿verdad? Pero consideramos que es justo, David, y por eso así lo propusimos, ¿no? No, y está bien, y además, pues es eso que demuestra que rompe un mito. Que ustedes en el sector privado, que ustedes en la empresa, existe ese mito absurdo, ridículo y además inverosímil desde los hechos, que a los patrones no les gusta que a los trabajadores les vaya bien. Sí, creo que hay suficiente evidencia de que es exactamente al contrario y que un gran número de empresas lo que buscamos es precisamente el desarrollo del personal, porque cuando crecen las personas eso permite que crezcan las empresas y que nos vaya mejor a todos. La respuesta que ha habido de las empresas en esta iniciativa de invitarlos a que no se esperen a que el salario mínimo llegue a la línea del bienestar familiar, aquellas empresas que lo puedan hacer de una vez lo paguen, ha tenido un éxito extraordinario. Y hay que recordar que ese aumento del salario mínimo es una iniciativa de ustedes desde el sexenio pasado que la vinieron trabajando. Es correcto, sí. Una vez que se logró desindexar el salario mínimo y apareció la UMA, hemos propuesto desde antes de este sexenio aumentos al salario mínimo y lo seguiremos haciendo para la siguiente administración, David, hasta que lleguemos a esta línea del bienestar familiar. Es un tema que no vamos a soltar y qué bueno que coincida el gobierno en que es necesario hacerlo y es algo que finalmente lo pagamos en las empresas y por eso lo impulsamos desde Coparmex, cuidando desde luego que no genere inflación y que no genere informalidad. Claro, porque si genera inflación, o sea, lo importante no es el salario que te dan, sino qué puedes comprar con él, para qué te alcanza. Exacto. Por eso tan importante cuidar que no genere inflación, como pasaba antes, cuando estaba indexado el salario mínimo a tantas variables y que generaba inflación, y esto hacía que se perdiera el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Querido amigo, te mando un abrazo con mucha admiración y con mucho cariño. Que tengas un muy feliz 2024. Igualmente para ti, un fuerte abrazo, David, para ti, para los tuyos y repito, un saludo para toda tu audiencia.